Lección Cuaresmal. Un cordial saludo para todos. Los invito a que escuchemos el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar con Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieran marchado de la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar comienza con una indicación temporal, en aquel tiempo. Esta indicación temporal nos ubica en lo que Jesús estaba viviendo en ese momento, pero no solamente eso, también nos regala, nos ubica en un contexto cuaresmal, y es que la Iglesia, de una manera muy sabia, ha dispuesto los textos del Evangelio para que nosotros también hagamos ese recorrido, hagamos ese camino con Jesús de preparación para la vivencia de ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del mismo Jesús. A propósito de contexto, me parece importante que miremos el contexto inmediatamente anterior al texto que acabamos de escuchar. Y resulta que lo que encontramos en el episodio inmediatamente anterior es la confesión de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta confesión de Pedro ciertamente fue provocada por una pregunta clave por parte de Jesús. ¿Ustedes también se quieren ir? Eso le pregunta Jesús a sus discípulos en ese momento. Esta pregunta surge de una reflexión que Jesús había hecho sobre sí mismo como pan de vida. Esta reflexión ciertamente resultó escandalosa para los judíos, sobre todo cuando él dice que hay que comer su cuerpo y beber su sangre para entrar en comunión con él y en comunión con su Padre. Podríamos decir que de alguna manera él se equiparó a Dios. Y esto resulta incomprensible, que una persona pueda ser comida por otra. Quizás podríamos pensar en canibalismo. Ciertamente incomprensible. Aunque esta incomprensión que se nota en las personas que aparecen en ese episodio es propio del estilo narrativo y teológico de Juan. Las personas en un primer momento no logran entender el sentido de sus palabras, pero esto termina siendo una excusa para profundizar en su propio misterio divino, especialmente en su identidad como Dios, en su identidad como Dios. Esta situación inmediatamente anterior, la confesión de fe de Pedro, lo que Jesús dice sobre sí mismo de que es el pan de vida, y todo lo vivido por Jesús ya en el contexto de esta Cuaresma, todo lo que Jesús ha vivido, es lo que provoca ciertamente un mal ambiente en torno a Jesús, un ambiente hostil, podríamos decir. Jesús resultaba incómodo para aquellos que detentaban el poder y que en el Evangelio de Juan, son representados bajo el título de judíos. Este título de judíos no representa a todo el pueblo, sino especialmente a las autoridades. De hecho, acabamos de escuchar claramente en el texto que Jesús no quería andar por Judea, especialmente por Jerusalén, porque tenía amenazas de muerte.
Una lectura, una mirada histórica a toda esta realidad nos dice que quienes están viviendo estas prohibiciones con amenazas de muerte son los cristianos. Podríamos decir que Jesús representaría ese grupo de cristianos amenazados por su fe y seguimiento de Jesús. Esto nos da una pista de cómo era la situación de los primeros cristianos en los tiempos en que se escribió el Evangelio de Juan. Expulsiones de las sinagogas, persecuciones por causa de la fe en Jesús. De alguna manera, esto también habla de una realidad muy actual en muchas partes del mundo, especialmente en Colombia, por la predicación del Evangelio. Pero también yo podría decir que es una realidad para muchos hombres y mujeres comprometidos auténticamente con el crecimiento de las personas, más allá de pertenecer a una religión o a un ámbito cristiano. Probablemente la cuestión de la persecución también provocó en los cristianos cuestionamientos sobre la identidad de Jesús. ¿Realmente ese Jesús es Dios? El narrador nos ubica en un contexto festivo. Jesús aprovecha la fiesta de las tiendas, que es una conmemoración de los 40 años de travesía por el desierto, para predicar. Esta indicación de la fiesta de las tiendas nos ubica, nos obliga a echar una mirada al desierto, pero más que una mirada al desierto como un lugar geográfico, es una mirada al tipo de Dios, al Dios que se revela en el desierto. Justamente algunos de los personajes que aparecen en el texto de hoy se preguntan si realmente las autoridades han reconocido en Jesús como el Mesías. Y hago mención de esto porque para ellos resulta extraño que un hombre que se ve humanamente como cualquiera de los demás pueda ser el Mesías. Y es que la procedencia humana de Jesús está clara, así como también se había dicho justamente en el episodio anterior, en donde Jesús reflexionaba sobre sí mismo como el pan de vida. Pero no había claridad sobre su procedencia divina. ¿Por qué? ¿Será que las obras que Jesús había realizado no eran suficientes para creer en Él como Dios? ¿O habrá un impedimento personal que trascienda la suficiencia de las obras? No debió ser fácil este reconocimiento divino de Jesús, pero en las palabras del mismo Jesús y en la actitud de los judíos se puede intuir que el problema es de actitud personal, es decir, negarse a creer, obstinarse a creer. Permanezco aferrado a una imagen de Dios que siempre me ha dado seguridad, una imagen que de alguna manera ha sido funcional, es decir, me ha permitido sobrevivir en la vida. Hasta puede ser una imagen que en algunos momentos me produce temor, me ha lastimado, pero en mi obsesión por sentirme seguro, me aferro a ella. Una situación compleja, pero real. Esta controversia con los judíos, en realidad, es Jesús quien nos está cuestionando a nosotros que nos aferramos a ciertas imágenes, formas, modos de Dios. Dios tiene que ser así, Dios tiene que actuar así, ¿cierto? Y estas formas, estas imágenes cerradas, no nos permiten abrirnos a la gracia, al mismo Jesús. Y Jesús es claro cuando habla de su procedencia divina. Si no me acogen a mí como hijo de Dios, no pueden acoger a Dios. Rechazar a Jesús en su divinidad es rechazar el misterio de la encarnación. Dios se ha revelado en Jesús. Estamos llamados a creer que Dios actúa a través de Jesús. En la persona de Jesús gozamos de la plenitud del mismo Dios. A la luz de la vida de Jesús que nos cuentan los evangelios, nos haría mucho bien cuestionarnos
nuestras imágenes de Dios que están ahí solamente para darnos una falsa seguridad, pero no nos abren a la gracia. A propósito de que se acerca la Semana Santa, estamos a pocos días de esta celebración. Ese que va camino a la cruz, ese Jesús que va camino a la cruz, es Dios mismo. Esto resulta difícil de comprender desde la sola razón humana. La gracia del amor nos ayudaría a acoger este misterio, especialmente ahora que nos acercamos a la Semana Santa. Conferencia Episcopal de Colombia.